Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya bienvenido a la reunión a distancia de la Iglesia Bautista Dios es Amor de Tláhuac. Es un gusto que nos volvamos a comunicar a través de este medio, de estos recursos, en donde ya vamos vislumbrando cada vez más el momento en que podamos vernos de manera más cercana. Ya estamos llevando a cabo las adecuaciones, los trabajos. Sabe que usted puede participar, pregunte, acérquese. Yo sé que a veces no somos de mucha iniciativa, pero de veras en este tipo de asuntos sí es importante. Lanzamos la invitación, la convocatoria, que se ponga en contacto con nosotros, pues para saber con quiénes estamos contando y obviamente pues que podamos tener inclusive en el trabajo una bonita comunión. Sería interesante. Hay hermanos que hemos podido ver, pues porque han venido a traer sus asuntos de la despensa, cuestiones de las ofrendas, etcétera, o por otras razones, pero bueno, hay otros que pues sí ya tiene bastante tiempo que no tenemos ese honor, ese privilegio y ese gusto de poder mirarnos. Hoy en este día vamos a reflexionar en un pasaje de la Escritura muy importante acerca de Jesús. Es el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versos del 13 al 17. Es un texto importante. Perdón. A mí me afecta tanto todas las temporadas del año, ya sea la humedad o el frío, etcétera, etcétera, pero bueno, aquí estamos. Vayan buscando ahí en sus Biblias. Recuerden, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Estamos leyendo generalmente traducciones distintas a las que generalmente acostumbramos, pues para ir enriqueciendo nuestro bagaje bíblico, cultural, antropológico, hermenéutico, homilético y demás. Entonces podamos ser creyentes preparados para toda buena obra, para compartir con efectividad el Evangelio y también para llevar a cabo la famosa batalla cultural y espiritual que debemos emprender en un tiempo tan complicado y tan confuso como el que estamos viviendo. Yo voy a hacer la lectura, ustedes síganme ahí con su vista y dice así la palabra del Señor. Después los ancianos enviaron a algunos fariseos y partidarios de Herodes para hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres imparcial y que no tienes favoritismos. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? ¿Debemos o no pagarlos? Jesús se dio cuenta de su hipocresía y les dijo, ¿por qué intentan atraparme? Muéstrenme una moneda romana y les diré. Cuando se la dieron les preguntó, ¿a quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, respondieron. Bien, dijo Jesús, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que le pertenece a Dios. Y su respuesta los dejó totalmente asombrados. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos permites nuevamente este honor inmerecido, este privilegio, Señor, de poder estar aquí, Señor, en tu casa de oración, frente a mis hermanos, compartiendo tu palabra, rogándote, Señor, que en ellos cumpla tu propósito, que uses nuestras vidas, los pocos talentos que tal vez tengamos, pero sobre todos ellos y por encima aún de nuestras deficiencias y limitaciones, lo que prevalezca sea tu verdad y esa cumpla el propósito para el cual, Señor, tú la has revelado. Guárdanos, Señor, en esta hora y agrádate de nosotros y permite que pronto podamos retomar ese sentido que es ser iglesia de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, permíteme tomar un poquito de agua. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar hasta donde la garganta nos lo permita, hasta donde las fuerzas nos acompañen por ahí, ¿no? Bueno, ¿usted se ha preguntado alguna vez, me imagino que sí, cómo es Jesús? Esta es una pregunta que en momentos como los que vivimos, en donde hay tanta confusión y tanto vuelo de ideas a nuestro alrededor, es necesaria volverla a responder. Porque hay quienes lo definen como un mero ícono religioso. Hay quienes lo ven únicamente como una figura histórica que marcó un precedente, un antes y un después. Hay otros más que lo miran como un iluminado, como un personaje sabio que simplemente nos dio una enseñanza. Por eso creo yo que es oportuno que nosotros dediquemos un tiempo a responder esta sencilla, básica o como quiera llamarlo, elemental pregunta, porque es importante.
Parece extraño, pero tenemos que volver a no redefinir en el sentido de darles una nueva definición a las cosas, sino regresar a la definición de las cosas o a la descripción de las cosas para que mantengamos firme y vigentes algunas cosas. Y para comenzar, yo quiero compartirles un documento que tal vez puede ayudarnos a tener una noción acerca de quién es Jesús. Se trata de una descripción hecha por un hombre llamado Publius Lentulus, gobernador de Judea, y cuenta la historia que fue procurador tiempo antes de Poncio Pilato. Dice más o menos su carta: apareció en nuestros días un hombre de la nación judía, de gran virtud, llamado Jesús, que aún vive entre nosotros y que entre los gentiles es aceptado por un profeta de la verdad. Sus propios discípulos lo llaman Hijo de Dios. Él resucita a los muertos y cura todas las enfermedades. Es un hombre de estatura un poco alta, apuesto, con semblante muy reverente, y los que lo observan pueden tanto sentir miedo como amor por él. Su pelo es de color castaño. En medio de su cabeza hay una costura o una partición de su cabello a la manera de los nazarenos. Supongo que se refiere a una raya. Su frente es clara y delicada. Su rostro sin manchas ni arruga, embellecido con unos ojos preciosos. Su nariz y su boca es bien formada y nada puede ser reprendido. Su barba espesa, del mismo color de su cabello, no muy larga, pero en forma de horquilla. Su mirada inocente y madura, y sus ojos grises, claros y rápidos para reprobar la hipocresía. Él es terrible en amonestar, cortés y justo al hablar, agradable en la conversación mezclada con la gravedad. No se puede olvidar que algunos le han visto reír, pero muchos le han visto llorar. La proporción de su cuerpo es excelente, sus manos y brazos delicados para la vista. Al hablar, muy templado, modesto y sabio. Un hombre por su singular belleza superando a los hijos de los hombres. ¿Qué le parece? ¿Se imaginó a Jesús de esta manera? A lo largo de la historia, la apariencia de Jesús ha suscitado numerosas especulaciones. La mayoría de nosotros que hemos nacido y crecido en un país con una fuerte influencia judeocristiana, tenemos grabadas algunas imágenes en nuestra mente acerca de Jesús. Sin embargo, los expertos nos dicen que esas imágenes que nosotros tenemos guardada en la mente o que miramos en algunas representaciones, inclusive de uso religioso, no son fieles a Jesús. Es decir, distan mucho de ser el reflejo nítido o exacto de lo que era Jesús. Porque en muchos de esos casos pintan a un Jesús con el cabello largo. Y no necesariamente Jesús portaba el cabello largo, porque a veces se piensa que Jesús era nazareo y existe una confusión. Jesús era de Nazaret y que nada o mucho tiene que ver con el voto de los nazareos, que eran personas que sí se dejaban el cabello largo, como el caso de Sansón o de Juan el Bautista. Acerca del tono de su cabello rojizo o de su barba de candado del mismo color, o de sus ojos de color azul y su piel clara describiendo un perfecto perfil hebreo, tampoco parecen ser los más exactos. Porque dicen los que saben que esos rasgos fisonómicos son el resultado de la mente del artista que lo representó, de artistas del Renacimiento que buscaban darle a Jesús un aspecto típico y emblemático de un judío clásico. Hace tiempo, un grupo de científicos buscó, mediante estudios antropométricos, darle luz al rostro de Jesús. El resultado fue sorprendente,
Porque la cara que resultó de este estudio fue la de un hombre totalmente distinto a las imágenes icónicas que conocemos. Un hombre de rostro tosco, de facciones poco delicadas y de rudo semblante. Nada que ver con el rostro apacible, tierno y hasta galán que hemos acostumbrado a ver. El documento que les leí al principio es falso. El tal Pluvius Lentulus no existió, como tampoco existió el Pípila en la historia de la independencia mexicana. Hermanos, no tenemos necesidad alguna como creyentes de recurrir a falacias o mentiras para sustentar nuestra fe. La Biblia es nuestra única fuente fiel y confiable acerca de cómo es Jesús. Porque aunque en pocas porciones o evidencias nos describe un poco acerca de su físico, la Biblia nos describe más acerca de su personalidad. En relación a su físico, el profeta Isaías lo describe de la siguiente manera. Dice: muchos se asombrarán al verlo. Su semblante fue de tal manera desfigurado que no parecía un ser humano. Su hermosura no era la del resto de los hombres. Isaías 52:14. Lo único que podemos nosotros descubrir a la luz de este pasaje es que el rostro de Jesús en algún momento fue hermoso, aunque ese es un término bastante vago, dependiendo a veces de la idea que tengamos acerca de la hermosura. Pero que ese hermoso rostro fue desfigurado antes de ir a la cruz del Calvario. Ahora, ¿por qué será que la Biblia no ocupa espacio en hablarnos del rostro de Jesús, de la percha de Jesús? ¿Sabe por qué? Yo creo que porque Él conoce nuestra personalidad y conoce nuestra tendencia, y que yo creo que muchos, y así sin conocerlo, hay quienes han creado figuras de adoración que han suplido realmente el camino de la fe. Si así, sin saber exactamente cómo es Jesús, hay quienes sienten una devoción por las imágenes de Él. Y en lugar de conocerle personalmente, prefieren relacionarse con una figura de plástico, con una figura de yeso o de otro material. Pero yo quiero, hermanos, que nosotros meditemos y reflexionemos a la luz de una pregunta simple, pero importante. ¿Cómo es Jesús? Y no estoy planteando la pregunta desde una perspectiva meramente fisonómica, es decir, su aspecto físico, sino en cuanto a su carácter, en cuanto a su naturaleza y también en cuanto a su responsabilidad. La pregunta es la misma: ¿cómo es Jesús? Y encontramos en este pasaje que acabo de leer 3 respuestas importantes. 3 respuestas que van más allá acerca del color de ojos que posee, del tono de su cabello o de las líneas de su cara. La primera respuesta a la pregunta fundamental de este día de cómo es Jesús es cómo es Jesús en su carácter. En el contexto que hoy estamos leyendo, Jesús acaba de llegar a Jerusalén. Ha tenido su reconocida entrada triunfal y posterior a eso Él tiene algunos desencuentros que servirán para manifestar su regia personalidad hoy en este día. Fariseos y herodianos, es decir, gente de la línea de los judíos y personas afines al gobierno de Roma, se alían con la mala intención de querer exhibir a Jesús en algún error para prenderle y castigarle. Aunque la forma en cómo ellos se dirigen a Jesús es de manera lisonjera y traidora, encontramos en sus palabras descripciones acerca del carácter de Jesús. Es decir, Dios utiliza esas palabras que ellos emiten para mostrarnos a nosotros cómo es Jesús. ¿Y cómo es Jesús en su carácter?
Nos dice en el verso 14 que Jesús en su carácter es una persona de un carácter singular. ¿Por qué? Porque es un carácter veraz y verdadero. Dice: Maestro, sabemos que eres un hombre veraz. Estamos en un tiempo relativo y yo se los voy a repetir, mis hermanos, porque a veces pareciéramos ser como aquella rana a la que metieron en agua y la que pusieron a hervir y que le han ido subiendo la temperatura y no se da cuenta de que está siendo cocinada. Asimismo, nosotros pareciera que como creyentes y como iglesia de Cristo estamos siendo cocinados por el mundo y sus ideas, por el diablo y sus propósitos, y nosotros no estamos haciendo mucho, por no decir que no estamos haciendo nada. Pero una de las cosas que usted tiene que saber es que estamos viviendo en tiempos relativos, es decir, en donde ya nada es absoluto, en donde tenemos, como decía al principio, tener que redefinir o volver a las definiciones antiguas para tratar de mantener por lo menos un poco de lógica, de razón, de estabilidad y de seguridad en la vida. Es un tiempo posmoderno, en donde cada uno se dice puede construir su propia verdad de las cosas, aún de las más evidentes. Y nos vemos, como decía hace un momento, en la necesidad de volver a las definiciones antiguas o, en el peor de los casos, volver a darles una definición. Por ejemplo, esta mujer a la que muchos admiran, sobre todo mis hermanas, algunas hermanas en la fe, Simone de Beauvoir, quien escribió un libro allá por 1940 y tantos llamado El segundo sexo, en donde ella expresó una frase que dice lo siguiente: no se nace mujer, se llega a serlo. Y de aquí un grupo de personas perturbadas y ruidosas, particularmente mujeres, han diseñado todo un postulado que afirma que sexo y género no son lo mismo. Y que cada uno, o sea, cada persona puede construir su género en virtud de su propia autopercepción. Es decir, usted puede ser mujer si así le conviene, si así le favorece, si así lo siente o si así le parece, anulando un principio científico, ya no digamos siquiera teológico o espiritual, de que solo se nace hombre o se nace mujer. Este es tan solo un ejemplo del riesgo que existe hoy en día, en donde la verdad depende de las manos de quien esté. Pero la verdad, mi hermano y mi hermana, no es un concepto filosófico sobre el cual nosotros debamos discutir, sino que la verdad es una persona, es un individuo, y esa persona se llama Jesucristo. Porque Él dice de sí mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Juan 14:6. Herodianos y fariseos, grupos contrarios entre sí, enemigos entre sí, por cuestiones doctrinales, políticas, sociales y hasta económicas, se han unido para hacer lo malo, perjudicar a Jesús. No obstante, queriendo o no, terminan revelándonos a nosotros una cualidad inherente de Jesús, es decir, algo que es parte de Él y que nunca cambia, de que Él es la verdad. Pero Jesús no solamente es la verdad, sino que Jesús dice la verdad, es decir, todo lo que sale de la boca de Jesús es verdad, y es una verdad absoluta, un concepto que en estos días tampoco a muchos les gusta escuchar. Jesús es contundente en su verdad. El negro es negro porque Él lo dice, es blanco porque Él lo dice, es malo porque Él lo afirma, o es bueno porque Él lo dice. Hay quienes no se ponen todavía de acuerdo acerca del número de cosas que Jesús dijo y se cumplieron cabalmente. Hay quienes mencionan 20, hay quienes dicen 50, y hay quienes afirman que hasta 300 cosas que salieron de los labios de Jesús se han cumplido. Por ejemplo, uno de ellos, Jesús dijo que el templo que estaba en su tiempo, cuando Él estuvo en la tierra, en el futuro, en ese futuro inmediato, sería destruido. Mateo 24:2 dice: ¿veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no haya de ser derribada. Hubo quienes se burlaron, hubo quienes lo descalificaron y quienes dudaron porque ¿cómo es que iba a volver a destruirse el templo? Pero, oh sorpresa, en el año 70 después de Cristo, de nuestra era, los romanos destruyeron el templo y efectivamente no quedó piedra sobre piedra.
Jesús profetizó acerca de su muerte y de su destino, pero que al tercer día resucitaría. Dice Mateo 17:23, y le matarán, y al tercer día resucitarán. ¿Y qué creen? Pasó tal como Él lo dijo. Jesús no ha mentido en ninguna de las cosas que ha dicho. Si Él lo dice, Él es la verdad, pero Él también proclama la verdad. Es decir, lo que sale de su boca es verdad, de tal manera que usted puede descansar, que si Él a usted le da una palabra como he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, no solo lo dijo para quedar bien, no es una terapia de perro para que usted se sienta animado, es una verdad contundente que Él está con nosotros en cada instante de la vida, independientemente de las circunstancias, inclusive del cómo nos estemos sintiendo. Eso es una gran confianza, porque podemos descansar en saber que lo que Jesús nos dice es verdad y que se cumplirá. Pero además en el carácter de Jesús, no solo es un hombre veraz, sino además es un hombre valiente. Verso 14 dice, y que no te cuidas de nadie. Jesús es el máximo ejemplo del valor. Recordando que valiente no es aquel que no tiene miedo, sino aquel que vence sus miedos y que a pesar de sus miedos camina hacia adelante para el cumplimiento de su destino. Jesús es la manifestación de Dios en la carne y por lo tanto experimentó temor ante ciertos momentos importantes y decisivos, momentos en donde se tenía que poner de manifiesto su carácter. ¿Su carácter cuál? Su carácter valiente. Hay por lo menos 3 momentos en los que Jesús tuvo que demostrar valor y no tener miedo, o aún teniendo miedo, hacer la voluntad de Dios. El primero de ellos, Jesús necesitó valor para venir a este mundo. Pablo nos habla en uno de sus escritos, en la carta a los Filipenses, nos habla de un concepto que los teólogos han denominado la kenosis, que significa el despojamiento de su divinidad y de sus derechos celestiales. Es decir, Él para venir a encarnarse tuvo que renunciar, tuvo que despojarse, tuvo que dejar de lado muchos de sus atributos divinos y mucho de sus prerrogativas y privilegios celestiales. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Filipenses 2:7. De tal manera es que Jesús sangraba, Jesús sudaba, Jesús lloraba, Jesús reía, Jesús se dolía. Y para lograr eso, mis hermanos, Él tuvo que requerir gran valor, porque dejarlo perfecto, dejarlo hermoso, dejarlo sin pecado, para venir a un mundo como este, que no lo recomendamos, para nacer en un pesebre y enfrentar tantas dificultades, se necesitó ser una persona muy valiente. El segundo momento en el que Jesús tuvo que demostrar valentía no solo fue en la manera en cómo llegó a este mundo, sino en la manera en cómo se fue de este mundo. Dios eligió la forma más cruenta para saldar la deuda del pecado y para que Jesús partiera de esta tierra. ¿Cómo? Muriendo clavado, sanguinariamente en una cruz romana. Debemos creerlo, hermanos. Se necesitó valor para hacerlo. Hay que recordar ese momento en Getsemaní, en donde Jesús oraba y oraba y oraba, y su alma se angustiaba a un nivel en donde su sudor se mezclaba con la sangre saliendo por su frente como resultado de la gran ansiedad y tensión que enfrentaba por los eventos próximos del sacrificio. Pero hay un tercer momento en donde Jesús necesitó gran valor, no solo para entrar y no solo para salir, sino para estar en el mundo con el que estamos. Jesús estuvo en un mundo poco simpático para Él, en un mundo hostil en contra de Él, pero pese a la hostilidad y a la antipatía y a la mala voluntad de sus detractores y del diablo, Jesús no se achicaba, Jesús no se amilanaba, Jesús no se agachaba. Jesús no era de los que aventaba la piedra y escondía la mano, no. Él llamaba a las cosas por su nombre. Claro, tampoco era un provocador, ¿no? Jesús era un caballero, pero su verdad molestaba a algunos. Su luz ponía en evidencia el pecado, la maldad, la perversión, los planes del enemigo. Eso le generaba muchos conflictos. Eso le generaba muchos problemas. En una ocasión, un grupo de hombres le trajeron a una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio.
y le exigieron que dijera qué pensaba referente a esto y a lo que la ley de Moisés indicaba, que era apedrear a tales mujeres. Pese a la presión, Jesús no se amedrentó. Pese a la coerción, Jesús no cedió, no se acobardó ante esa turba enardecida, ni ante ningún otro, en ningún momento. Nunca pidió perdón por decir la verdad a los fariseos. Tampoco se sintió mal por ir en contra de lo que los intolerantes saduceos. Es más, ni siquiera, pese a que su vida dependía de eso, le rogó al sumo sacerdote, a ese arrogante Caifás. Y desde luego tampoco se arrodilló ante el procurador romano. Jesús es un hombre de un carácter veraz, pero también de un carácter valiente. Y por último, el último rasgo de la personalidad de Jesús de su carácter, es que tiene un carácter piadoso. Dice verso 14, y que con verdad enseñas el camino de Dios. No hay mayor virtud en una persona que caminar tomado de la mano de Dios. Jesús dice ser la verdad misma, pero también Jesús dice que Él es el camino mismo y que sin Él nosotros no podemos acercarnos al Padre. Juan 14:2. Todo lo que el ser humano intente fuera de Jesús es infructuoso, es estéril y sin propósito eterno. La religión intenta acercarnos a Dios. Vamos a asumir que es la buena intención de llegarnos a Dios, pero se queda corta. ¿Por qué? Porque solo es eso, un intento, y nos falla, y nos desilusionan nuestras prácticas religiosas, porque están basadas, ¿saben qué?, en el ser humano. El centro de la religión es el ser humano, es el hombre, no es Dios. Esa es la diferencia entre la fe cristiana y la religión, cualquiera como se llame esta. Que en una, el centro somos nosotros y nuestras necesidades y nuestros problemas. Y en la fe cristiana el centro de todo se trata de Jesús, de su persona, de su plan, de su amor, de su voluntad. Aunque el cristianismo es catalogado como una religión, lo cierto es que no lo es. El cristianismo es una expresión de la obra de Dios a través de personas imperfectas. Nosotros como creyentes debemos retomar el papel que la Biblia nos enseña como iglesias. Estoy en un curso en la Universidad UMAD sobre acompañamiento pastoral. Y decía que uno de los principales problemas que enfrenta la iglesia hoy en día es que ha circunscrito su vida alrededor de un templo. Y siente que si no tiene templo no puede ser iglesia, y no es así, mis hermanos. Nosotros tenemos la enorme tarea de enseñarle a la gente a caminar con Jesús, de a unos acercarlos a Jesús, y a otros, a quienes ya están con Jesús, a que caminen día con día de la mano con Jesús. Hermanos, que somos padres, tenemos un enorme compromiso, porque por primera vez, por lo menos en lo que va de este siglo y parte del siglo pasado, nosotros nos vemos en el enorme reto de ser pastores de nuestras propias familias, patriarcas de nuestras propias familias, guías de nuestras propias familias. Está bien que de pronto ustedes reciban la predicación a distancia, el devocional a través de sus teléfonos inteligentes y canciones y demás materiales que se están haciendo por montones. Pero también es importante que usted guíe a su propia familia a ser mujeres, hombres, jóvenes y niños piadosos. Si nosotros hiciéramos eso, amaríamos más al prójimo, leeríamos más su palabra, asistiríamos a la iglesia sin reproche, daríamos generosamente, mis hermanos. Los herodianos y los fariseos no se dieron cuenta, pero describieron 3 aspectos fundamentales del carácter de Jesús. Y con eso, hoy a nosotros nos queda más claro quién es Jesús. Nuevamente voy a preguntar, ¿cómo es Jesús? Y ya vimos que el pasaje nos lo respondió en relación a su personalidad, a su carácter. Bueno, ahora vamos a preguntar, ¿cómo es Jesús en el conocimiento? Jesús es un hombre de amplio conocimiento. Claro, es Dios, encarnado. Y dirán, pues es omnisciente, todo lo sabe. Pero el conocimiento de Jesús no es meramente académico o cognitivo, sino también es sabio,
Y es eso lo que nos falta, porque es la conexión entre lo que sé y lo que debo hacer. Porque podemos saber lo que Dios quiere, pero si no lo hacemos o no lo vivimos o no somos desafiados a ponerlo por práctica, viene a ser igual que nada. El pasaje nos muestra dos aspectos relevantes acerca del conocimiento de Jesús. En primer lugar, Él conoce y sabe cómo somos. Él conoce a la perfección la naturaleza humana en relación de la maldad. Dice verso número 15, mas Él percibiendo la hipocresía de ellos. Es el profeta Jeremías quien nos revela que Dios escudriña nuestra mente y prueba nuestros corazones. Jeremías 17:10. Y eso nos habla del nivel de profundidad de conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros. No podemos ocultarle nada, aún nuestras más íntimas intenciones o negras intenciones, Él las conoce. Aunque en nuestro derredor las apariencias cuentan mucho. Cuesta mucho realmente ser transparente. Podemos engañar a los demás haciéndoles creer que somos algo, pero en el fondo a lo mejor no lo somos. Dios no se impresiona con nuestros esfuerzos, pero tampoco Dios se engaña con lo que ve de nosotros. Él sabe lo que hay detrás de esta percha y de esta fachada que todos ven, que todos miran. Porque podemos ser corteses, porque podemos ser fuertes, porque podemos parecer serenos o piadosos. ¿Y quién sabe qué hay detrás de esa máscara? Jesús denunció tajantemente la hipocresía de algunos. Hipocresía no es un insulto, aunque lo utilizan para insultar. Es una palabra que describe perfectamente a alguien que simula ser lo que no es y donde va implícito una mentira, porque eso es lo malo de ser un hipócrita, de mentir a los demás. Jesús nos conoce, como se dice, de cabo a rabo, y no hay alguien que pueda engañarlo con simulaciones. Los herodianos y los fariseos son como el agua y el aceite. No se mezclaban, pero esa vez se juntaron y se reunieron con un fin perverso. Jesús sabe que ellos son malos. Jesús intuye en sus palabras lisonjeras su doble intención. Van y le plantean un dilema. No porque en realidad tengan una duda acerca de los impuestos, sino porque buscan hacerlo quedar mal, hacerlo caer y perjudicarlo. Es una pregunta amañada, con jiribilla dirían por ahí, porque dependiendo de la respuesta, viene un juicio. Si Jesús dice que es bueno pagarle tributo al César, los fariseos que son judíos y que solo reconocen a Dios como rey, lo señalarían como traidor a su pueblo y hereje a Dios. Pero por el contrario, si Jesús dice que no es lícito pagar impuestos a Roma, entonces los herodianos que son leales al emperador lo acusarían de sedición y rebeldía. Total, cualquiera que fuera la respuesta de Jesús, siempre saldría perdiendo. Pero detrás de lo que hay de esa pregunta, hay una mente perversa. Y no me refiero a la mente del diablo, porque siempre lo culpamos del mal, sino a la del corazón engañoso del ser humano, a la del corazón perverso, que aunque en algunos momentos podemos expresar sinceridad y dulzura y amor, también tenemos que decir que a veces el corazón se llena de odio, rencor y maldad. Por eso usted no debe descansar en lo que siente su corazón, porque dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perversos, Jeremías 17:9. Y Jesús sabe lo que hay en el corazón de esos hombres. Jesús no intuye, conoce perfectamente lo que hay en sus intenciones. Y eso nos habla del nivel de conocimiento que Jesús tiene acerca del ser humano. Pero Jesús no solo conoce la naturaleza perversa del ser humano, sino también conoce la naturaleza pobre del ser humano. Verso 15 dice, traedme la moneda para que la vea. Jesús, ante la pregunta, lo que hace es, manda a traer una moneda. Y llama la atención porque nos damos cuenta en ese momento que Jesús no cuenta con una moneda propia, sino que tiene que pedirla. Jesús no tiene dinero. Y hay quienes podrían interpretar esto a la luz de la apología que algunos han hecho de la pobreza de Jesús. Ya he dicho en otras ocasiones que Jesús no fue precisamente un hombre pobre. Nació en un pesebre no por pobre, sino porque había sobrecupo en los mesones en Belén. Él se dedicó a la carpintería, pero los carpinteros no eran tan pobres como al día de hoy. Eran personas de renombre con un oficio que era casi o prácticamente artístico.
Y además lo hizo por lealtad a su Padre terrenal. Pero Jesús no tiene ni siquiera una moneda propia para ilustrar su enseñanza, y se ve en la necesidad de pedir una moneda prestada. ¿Esto de qué nos habla? Que Jesús no tiene necesidad de dinero. Que para Jesús adquirir el dinero es una cuestión simplemente de pedirlo, porque como dice la Biblia, el Señor Todopoderoso dice, el oro y la plata son mías, Hebreos 2:8. Jesús es dueño de todas las cosas. Y Él nunca se ha sentido desvalido por no tener monedas en sus bolsillos, o en sus alforjas, o en sus morralitos, o lo que utilice. Él sabe que puede hacer uso de las cosas cuando quiera. Porque Jesús no tiene un espíritu pobre. Jesús tiene un espíritu de abundancia, de generosidad, de dadivosidad. Y sabe que simplemente no más basta el que lo pida para que llegue ante sus manos. Jesús no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó y se hizo pobre por nosotros. ¿Sabe por qué? Con la finalidad de empatizar con nuestra pobreza, para entender nuestra miseria, y no solo de dinero, no solo de cosas materiales, sino del alma. Él sabe que un pobre no es aquel que no tiene, sino que es aquel que cree que necesita más. Aquí vemos a un Jesús que es materialmente pobre, pero para entender nuestra pobreza, se dice que Alejandro el Grande murió en su trono, mientras que Jesús murió en una cruz de madera. Esto es en relación a Jesús y su conocimiento de nosotros. Pero ¿cómo es Jesús en su responsabilidad? Jesús es un ejemplo de responsabilidad. Y lo expresa por lo menos de dos maneras. La primera a través de una responsabilidad práctica, verso 16. ¿De quién es esta imagen? Y la inscripción. Jesús es tentado a enredarse en sus dichos. No obstante, sale airoso porque Jesús es un ciudadano responsable. O sea, la respuesta de Jesús a esto nos da muestra de que Jesús era un hombre responsable, socialmente hablando. Sabe que no es un ente aislado, sabe que no es un paria de la sociedad, sino que vive en comunidad, donde hay reglas que rigen la convivencia de los pueblos, que claro, en su momento han sido impuestas por los romanos. Hay quienes tienen una idea equivocada acerca de Jesús. Creen que Jesús era un rebelde con causa, alguien que quebrantaba todas las reglas. Incluso existe dentro de la teología una rama conocida como teología de la liberación, donde Jesús es mostrado como un caudillo que busca romper paradigmas sociales, romper las leyes, vivir libremente, pero no hay nada más alejado no hay nada más alejado de la verdad que esto. Jesús era una persona que cumplía cabalmente con las reglas, siempre y cuando estas reglas no contravinieran la voluntad de Dios. Hay que saberle dar un justo valor a las cosas. Y Jesús sabe que las leyes divinas hay que cumplirlas, pero también sabe que es importante ser un buen ciudadano. Pablo dice lo siguiente: dad cada uno lo que le corresponde, lo mismo si se trata de impuesto que de contribución, de respeto que de honores. Romanos 13:7. La Biblia en varios momentos nos invita a ser responsable con nuestro gobierno y cumplir con las reglas que existen para lograr una sana convivencia. Hay quienes creen que ser creyente es ya no sujetarse a ninguna autoridad terrenal, pero no es así. Mientras éstas sean para convivir en armonía, nosotros debemos siempre respetar, concederle a la autoridad, concederle nuestro respeto diciendo: toma en cuenta las reglas que tú estás poniendo. No es ponerse por debajo de la autoridad, sino más bien en el cumplimiento de las reglas. Pero también, si un gobierno no lo hace bien como es debido, también nosotros tenemos el deber de denunciar y exigir que se resuelvan las cosas y que se hallen soluciones. Usted y yo no podemos escudarnos bajo la premisa de que si el gobierno es malo, entonces yo también puedo hacer lo que me venga en gana. No, hermanos, eso no está bien. Una de las reglas que nosotros no podemos dejar de lado es ser responsable con nuestro gobierno en relación al pago de los impuestos. Jesús pide la moneda y una vez teniéndola en sus manos, muestra la imagen o insignia que tiene en una de sus caras y pregunta:
¿de quién es esta imagen? Y la inscripción, verso 16. La moneda que le dan a Jesús es un denario. Y en una de sus caras aparece el rostro de un personaje cuya imagen autorizaba el valor de esa moneda, que en este caso era el emperador. Y Jesús responde, y le responden a Jesús, del César. Y él dice, bueno, dad al César lo que es del César. ¿Qué significan estas palabras? Jesús está diciendo, esta moneda pertenece al César, porque viene su insignia. Devuélvanle a quien está representado en la moneda y quien autoriza el valor de la moneda en forma de pago, donativo, contribución o impuesto. Jesús es sabio en su respuesta. Él no está diciendo, no paguen, háganse los locos. Sino Jesús está diciendo, regrésele a quien está en la moneda, su moneda, en una forma de donativo, pago, impuesto o contribución. ¿Qué es lo que nos demuestra Jesús? Que Él es un hombre socialmente responsable, que sabe cumplir con sus obligaciones ante la sociedad en la que Él se encontraba inmerso. Si Jesús estuviera terrenalmente hoy entre nosotros, Él no se pasaría un alto. Él respetaría el reglamento de tránsito y pagaría sus impuestos. No compraría piratería, no se robaría la luz ni la señal del Wi-Fi, sino que tampoco buscaría la forma gandalla de sacar provecho como algunos lo hacen, inclusive a veces parte del pueblo de Dios. Pero la responsabilidad de Jesús no solo es práctica, sino también es positiva. Verso 17, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hoy en día, hermanos, hay un gran debate porque las cosas van cambiando. Jesús tiene un interés primordialmente espiritual. Ese es su principal interés. ¿Por qué? Porque Él sabe que este mundo es temporal. Porque la vida en esta tierra es corta comparada con la eternidad. Y Él por eso prioriza el aspecto espiritual y le da un segundo valor a lo material. Durante mucho tiempo se ha utilizado esta parte del pasaje para decir que Dios no quiere que nosotros como pueblo nos involucremos en los aspectos políticos de nuestra sociedad. Y bueno, de alguna manera Él conoce y Él sabe que dentro de estos ámbitos hay muchas cosas que pueden enturbiar nuestro testimonio y tal vez hasta alejarnos del propósito. Pero los extremos son malos. Porque por un lado no podemos decir que nosotros no debemos saber nada acerca de lo político, porque de alguna manera nos involucra. Pero por otro lado tampoco podemos decir que debemos hacer de nuestra vida y de la política una cruzada de vida, sino que más bien nosotros debemos encontrar un punto medio y sabio. Dice, dad al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Nuestra misión como creyentes, mis hermanos, es primordialmente espiritual. No dije únicamente espiritual, dije primordialmente. Quiere decir que en un orden de prioridades nuestra tarea es ayudar a los problemas del alma, del espíritu, de la vida del ser humano. Pero que de alguna manera nosotros también debemos participar de una forma, cuando digo discreta no me refiero callada, no me refiero omisa, pero sí de alguna manera hacernos presente en la vida social y política de nuestro país. A lo mejor no vamos a ser ni presidentes, aunque algunos ya lo están pensando, diputados, senadores o algún tipo de representación política, pero sí podemos incidir en nuestra comunidad, mis hermanos. Los tiempos han cambiado y tal vez quienes decían así no sabían que en este tiempo, donde lo que decía hace un rato, donde dejarle a los impíos el destino y la vida de la siguiente generación sea un riesgo muy grande. Nosotros debemos involucrarnos en lo que algunos han llamado la batalla cultural. Y yo le añadiría en la batalla espiritual, hermanos. Porque se está haciendo del feminismo radical una doctrina que inclusive las hermanas en Cristo están adoptando, sin discernir si lo que dicen es cierto o no. En donde el aborto y el irrespeto a la vida
se está convirtiendo en un paradigma y lo mal llaman que es un asunto de salud cuando si hay muerte no puede haber salud. En donde sus hijos, para los que asisten a las escuelas y son enseñados por el Estado, empezarán a recibir adoctrinamiento ideológico de género para cambiar su percepción acerca de si ser niños o de ser niñas o de cuándo empezar a tener actividad sexual y de no necesitar el consentimiento de sus padres para practicarse un aborto, para iniciar un tratamiento de hormonización o de cambio o de transición de género. Hermanos, eso es lo que los congresos, lo que los parlamentos, lo que las cámaras están trabajando dentro de muchas otras cosas. Y la iglesia no puede estar simplemente omisa diciendo no a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Hay un orden, mis hermanos. Prioritariamente oramos, prioritariamente tenemos comunión con el Señor, prioritariamente trabajamos por la salvación de las almas. Pero mis hermanos, también debemos hacer un trabajo social. También debemos hacer un trabajo, hermanos, en donde se haga presente, hermanos, la iglesia de Jesucristo. Tiempo atrás se pensaba que la iglesia era por debajo del Estado, porque se veían esas tardes encarnizadas en el circo romano donde los cristianos eran devorados por los leones. Tiempo después se creía que la iglesia era superior al Estado y surgieron los reyes y la monarquía, donde ascendían y donde las iglesias decidían quiénes eran reyes o gobernantes. Fue Tomás de Erasto quien sugiere que debe ser el gobierno el que debe dominar a la iglesia. Total, que parece que nadie quiere ceder y es una lucha. Pero la verdad es que aunque no les guste, nosotros tenemos una injerencia primordialmente espiritual. Pero también debemos plantearnos que como cristianos también tenemos un deber social en nuestra comunidad. Debemos ser espirituales, pero también debemos trabajar en que este mundo, independientemente de lo difícil que sea la lucha, no permitir que las almas, sobre todo la de los niños, se pierda. Martín Lutero dijo que el ser humano debe experimentar 3 conversiones en su vida. La primera, en el corazón para salvación. En la segunda, conversión de la mente para madurez y plenitud. Y por último, la del bolsillo, como responsabilidad cristiana. ¿Quién es Jesús, mis hermanos? Es una pregunta que puede resultar obvia, pero no lo es. Porque tristemente mucha gente puede decirle yo sé quién es Jesús, pero no conocer a Jesús. Por eso es pertinente que nosotros vengamos a la fuente fidedigna de la información más real acerca de Jesús y poder contestar esta interrogante. Resulta necesario e imprescindible que el mundo, que la gente que no le conoce, conozca a Jesús de primera mano. Que conozca sus atributos, su naturaleza, su carácter, su propósito, su amor. Que Jesús no sea una idea, un concepto, una doctrina, una enseñanza. Que no sea únicamente un nombre, sino que sea realmente lo que tu corazón está buscando y que está encontrando a través de la palabra de Dios. Es trágico, mi hermano y mi hermana, mi amigo y mi amiga, que teniendo tan cerca a Jesús, las personas no le conozcan, aún dentro de la comunión de la iglesia de Jesucristo. Yo les quiero invitar en esta hora a que si tú sientes que nunca has conocido de Jesús, hoy tú le puedes decir a Jesús, yo quiero conocerte, yo quiero saber de ti, yo quiero tener contigo una amistad y una intimidad tan real y tan profunda que no quepa duda en mi corazón de quién eres y de lo que busques en mi vida. Vamos a orar para hacerlo. Señor Jesús, te damos gracias porque eres real, porque eres veraz, porque eres valiente, porque eres sabio, honesto, responsable. No sabemos cómo eres físicamente, pero sí sabemos cómo eres en esencia y en realidad.
Hoy tu palabra nos lo revela, Señor, pero queremos que tu Espíritu nos lo afirme y queremos que en el diario andar, Señor, nosotros podamos vincularnos contigo de tal manera, Señor, que podamos tener certeza de que conocemos a Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque te conocemos, pero más importante porque nos conoces. Y si alguien que hoy está mirando y escuchando, Señor, esto, y siente en su corazón la enorme necesidad de conocerte, yo te pido, Señor, que te acerques a esa persona y te reveles de una manera inconfundible, de una forma tan clara, tan contundente, tan evidente y tan tangible, que pueda responder a la pregunta, ¿cómo es Jesús?, con un amén que le nazca del corazón. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, los dejo con un canto. Los dejamos en esta hora. Le agradecemos mucho a Dios por este espacio, este tiempo. Esperamos en futuro inmediato que ya nos podamos ver y podamos retomar cosas. Pero sobre todo, hermano, yo lo quiero animar, yo lo quiero exhortar, sobreexhortar, recontraexhortar. De veras, no espere hasta que volvamos a tener culto los domingos, porque eso solo es una partecita de la iglesia. De veras, sea iglesia, comuníquese con algún hermano. Usted de pronto, el primero que le venga a la cabeza, háblele, póngase en contacto, mándele un mensaje. Si lo ve por la calle, no sé, puede estar pasando por un momento difícil y usted no lo sepa. Y bueno, todo lo demás que tenemos que hacer, pues lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Y aquí estamos y está al pendiente de lo que se publica en nuestras redes sociales acerca de nuestro próximo retorno, que esperemos que no aumenten los contagios, que de veras lo de la vacunación esté funcionando, para que, bueno, pues todo esto cambie y regresemos nuevos en el sentido de las cosas que el Señor nos enseñó y aprendimos con Él. Los dejo con un canto de alabanza, cuídense mucho, estamos en contacto y el Señor le bendiga. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie
solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que esperado esté